En la carta del apóstol Santiago. Aleluya, bendito es el Señor. Epístola Universal de Santiago en el capítulo 1 para la alabanza de nuestro Dios. Dice la Escritura, verso 1, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Preste usted bastante atención en el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dado. Pero dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bendito es el Señor. Sabemos a través de la palabra de nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en los evangelios, que es verídico, es verdad, es real, es confiable, como está escrito, y tenemos la palabra profética más segura, a cual ustedes hacen bien si prestáis atención. Bendito Dios. Los evangelios nos enseñan sobre este varón Santiago, el cual nos presenta la escritura, nos enseña la escritura que fue uno de los discípulos, pero no de los 12, sino de los que más adelante se añadió luego de la resurrección. Fue uno de los que humanamente se le hacía quizás difícil e imposible o complicadísimo de creer. Creer que había llegado el Mesías, quizás como todos los israelitas estaban esperando al Mesías. Pero yo me imagino que había de ser de gran impacto para la familia de Jesús cuando ya llega el tiempo de su llamado y dejar lo que tiene que hacer. Dice la Escritura que su labor era carpintero, según el Evangelio de Lucas. Trabajaba lo mismo que su padre. Su padre terrenal, estamos hablando de José, lo que aprendió de José. Ahora, se le había de hacer tan difícil a Santiago entender de quien estuvo a su lado todo el tiempo, era el elegido de parte de Dios. Era el hombre que salvaría al mundo de sus pecados. Se le haría súper difícil y complicado de entender de que el Salvador del mundo habitaba a su lado. Se le haría muy difícil comprenderlo. A tal grado que en una de las fiestas suben los hermanos a Jerusalén y le dicen a Jesús, ¿y tú no subes? ¿Y qué fue lo que él le dijo? Subid vosotros. Aún no es mi tiempo, pero ustedes no conocen su tiempo. Dice la Escritura que ellos fueron a la fiesta, mas Jesús, cuando ellos hubieran llegado, entonces Jesús llegó a la fiesta. Dice la Escritura que se decían entre sí, y este no vendrá a la fiesta. Luego más adelante nos dice la Escritura que allí se hizo presente. Pero el relato es el siguiente. Los hermanos le dicen, tú no subes a la fiesta. ¿Por qué? Aún ellos no habían creído en él. Incluso dice la palabra que ellos le dijeron, ¿por qué tú no te haces, por qué no te da a conocer? Porque nadie que quiere ser conocido, ¿verdad?, hace la cosa en secreto. Ve y preséntate ante todos, que todos te vean.
Ahí es cuando Jesús le dice, aún no es mi tiempo, el de ustedes no tienen ni idea, puede ser en cualquier momento, pero el mío no es mi tiempo aún. Dice el Evangelio que aún sus hermanos no creían en él. En cierto momento está Jesús predicando, ¿verdad? Enseñando la palabra. Y está en una casa, enseñando. Y viene uno de la multitud y le dice, maestro, ¿verdad? Señor, mira, allá afuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. ¿Sabe qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Le dijo, he aquí, extendiendo su mano, ¿verdad? A los que estaban al frente escuchándole. He aquí mi madre y mis hermanos. Usted se dará de cuenta de que Jesús, si lo miramos humanamente, pareciera como que un hermano o un hijo ingrato. Pero no, ya hemos dicho en innumerables ocasiones que las palabras de Jesús en su mayoría eran espirituales y hablaba en sentido espiritual muchísimas veces. Porque cuando le hablaba conforme ellos pudieran entender humanamente, ni siquiera le entendían, ni le podían agarrar a la sabiduría de sus palabras, porque aún no era el tiempo de que ellos entendieran nada. Muchas cosas, quiero decir, perdón. Ahora le preguntan, le dicen, tu madre y tus hermanos están aquí. He aquí mi madre y mis hermanos. Ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué María no estaba aún adentro? ¿O los hermanos no estaban con él adentro? Como que todo el mundo se estaba gozando la predicación, todo el mundo se estaba gozando la fiesta. Y la familia carnal en la sangre acababan de llegar. Y querían hablar con él. Yo me imagino, ve y dile a Jesús que estamos aquí. Que su madre y nosotros estamos aquí. Ve y dile, ya que él va y lleva el mandado, mira, te están buscando allí tu mamá y tus hermanos, quieren hablar contigo. La gente que son familia de él son los cercanos en la fe, los que se acercan en él, los hijos de Dios, los hermanos de él. Ahora, las escrituras nos enseñan que Santiago creyó más adelante. Según nos enseñan, luego de la resurrección, fue que empezó, se cree, ¿verdad? Que empezó a seguir a Jesús, a entender verdaderamente que Él es el Cristo. Luego de la resurrección nos presenta el Evangelio. Ahora, ¿por qué causa o por qué circunstancia se le hacía probablemente difícil creer que Jesús, su hermano, quien estaba bajo el mismo techo, bajo la misma, ¿cómo se dice? Como quien dice, la misma cobija, se le hacía tan difícil entenderlo? Incluyendo, dice la Escritura, que Juan el Bautista, el que andaba bautizando en el río Jordán, ni siquiera sabía quién era. Y porque él mismo dice las siguientes palabras, porque a ese le fue dicho, sobre quien él vea descender el Espíritu y permaneciese, ese es. Y dice Juan, el Evangelio de Juan también, que lo vimos. Y es la gloria del unigénito de Dios, bendito Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo permaneció en él y permanece en él, bendito es el Señor. También se cree, según los evangelios enseñan, de que era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, este varón Santiago, el cual ya antes hemos mencionado, es hermano de Jesús. Hermano de Jesús porque Santiago salió del vientre de María. No como algunos hermanos por ahí están pensando que María fue siempre virgen. No, mi hermano, no fue siempre virgen, porque Jesús fue el primogénito, porque así está escrito en la ley. El primero que abriere matriz será para Jehová.
Es decir, que Jesús era el primogénito. Jesús no era ni el cuarto, ni el quinto, ni el tercero. Jesús era el primogénito de una muchacha que era virgen. No había tenido nada con nadie. Y como según nos dice el profeta Isaías, he aquí, la virgen concebirá. Bendito es el Señor. Sería una gran señal. Así que era virgen. Y Jesús fue el primer hijo. Luego fueron los siguientes. Algunos piensan que Santiago fue el segundo. Yo eso no lo puedo asegurar, no estoy seguro de ello. Solamente sé que nos dice la Escritura que Santiago era uno como que de lo que estaba a cargo de la iglesia y participaba del concilio en la iglesia en Jerusalén. Verdaderamente sucede esto que aconteció en la Escritura hace 2000 y algo de años, acontece cada día. Y día a día lo hemos podido ver. Tú y yo creemos, ¿verdad? Y muchas veces nuestros familiares, algunos de nuestros familiares, algunos no creen o ponen en duda tu cristianismo. Y ya todos saben que esto se basa probablemente puede ser al testimonio, al mal testimonio que estás dando, ¿verdad? Obviamente el familiar mira todo eso. Pero este asunto es muy diferente. No podemos igualar la fe cristiana a ser el salvador del mundo. Para esta familia, para estos hermanos, este era un impacto enormemente. El saber de que uno de sus hermanos, el mayor, ¿verdad?, se levanta y dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Esto es un impacto no tan solo para sus hermanos, para todos. Hay un momento en el que están cuestionando a Jesús y dicen aquello religioso de su época. Y dice, ¿de dónde ha salido? Porque a sus hermanos conocemos y sus mujeres y sus hermanas están con nosotros. Perdón, quiero decir, sus hermanas están con nosotros. ¿Por qué? Se cree, según la palabra del Señor, que como ya antes dicho, Jesús no fue el único, pues tenía más hermanos. Algunos calculan que son 7 a 8 hermanos, del cual ya hemos dicho Jesús es el primogénito. Ahora bien, ¿por cuáles causas no creían su propia familia? Era tan complicado. Póngase en la mente de aquellas personas y verá lo difícil ver de una persona que se salga de medio de tu casa y diga, yo soy alguien diferente, yo soy algo especial, soy el enviado. La reacción sería increíble. En una ocasión estás enseñando a Jesús y lo sacaron de la sinagoga. Porque Jesús mismo, luego de haber recitado las palabras del profeta Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto Él me ha ungido y me ha enviado. Y todos conocen el relato. Lo despreciaron y dijeron, no, esta escritura aún no puede ser que se haya cumplido, no. Porque Jesús le había dicho, esto se ha cumplido. Y lo rechazaron y no lo quisieron y querían apedrearlo, pero dice la Escritura que Jesús salió de en medio de ellos. Y Jesús se lo dijo, el profeta no recibe honra en su pueblo. Para que usted entienda esto, como quien dice, usted es de México, por ejemplo, y en su propio pueblo no le creen. Usted arranca para otro pueblo a predicar y allí sí le creen. Esto es algo como que impactante y extraño al mismo tiempo. Pero si Jesús así lo dice, es cierto. Porque Jesús predicó en su propio pueblo y no querían recibir esta palabra. No le querían creer. Mas sin embargo, al tiempo fueron creyendo poco a poco, viendo los grandes prodigios, señales y milagros que eran hechos en otros pueblos. De manera que hay un lamento donde Jesús dice, oh, si se hubieran hecho en Tiro, en Sidón, estas obras que se han hecho aquí, ya tiempo que se hubieran arrepentido, pero
Mas sin embargo, dice que más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquello, ¿verdad?, que cerraron su puerta.